Un saludo, amigas y amigos. Nos volvemos a encontrar nuevamente en su programa Reflexión Dominical. Estamos ya en el quinto domingo del tiempo de Cuaresma, a las puertas de iniciar una Semana Santa más. En este año jubilar está revestida esta Semana Santa de una, podríamos decir, característica más significativa en cuanto que se nos invita a nutrirnos de la gracia de Dios de un modo tan particular que cada año siempre lo hacemos en estos días tan santos, pero al estar en el año jubilar, pues se reviste también de mayor significado nuestro encuentro con la gracia de Dios. Vamos a iniciar con una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que con tu palabra queda todo bendecido y santificado, dígnate bendecir nuestra mente, nuestro espíritu, para que podamos llegar a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. Ilumina siempre nuestros pasos por el camino del bien. Ilumina también nuestra mente para que podamos captar la verdad que procede de ti y así podamos cumplir tu divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, estamos, como hemos dicho, a las puertas ya de celebrar, de inaugurar la Semana Santa, la Semana Mayor. Pero antes se nos presenta en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma esta liturgia de la palabra que nos sugiere de algún modo prepararnos ya de modo inmediato para esta Semana Santa, pero también teniendo presente la idea de la novedad que procede de Dios. La primera lectura y el Evangelio nos transmiten esa idea, esa realidad. Dios es el que renueva todas las cosas. Acordémonos aquel texto de Apocalipsis: yo hago nuevas todas las cosas. Sin duda alguna, la pretensión humana siempre es tender a pensar que la renovación viene de parte nuestra, de nuestro esfuerzo, y en parte eso es así, pero la renovación más profunda y más plena siempre viene de Dios. La primera lectura, de hecho, es una invitación a no recordar el pasado en ese sentido negativo que a veces lo recordamos. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo, dice el texto de Isaías en el capítulo 43. Yo voy a realizar algo nuevo. De hecho, en el texto del Evangelio, cuando Jesús perdona a aquella mujer adúltera, nos sugiere el texto de San Juan en el capítulo número 8, versículos del 1 al 11, esa idea también. Es Cristo que renueva la vida de aquella mujer que representa la humanidad entera, que representa la Iglesia, que todos estamos de algún modo chispeados por el pecado original y por el pecado propio nuestro. Bueno, pues Jesús es el que cambia la vida. Aquella mujer adúltera que es acusada por todos, no es acusada por Cristo, es perdonada por Él. Y desde el perdón y de la misericordia de Cristo es que se renueva todo en aquella mujer. La mujer se levanta y comienza una nueva vida. En este sentido, pues, entonces, la primera gran idea que encontramos en la liturgia de la palabra, sobre todo en la primera lectura y en el Evangelio de hoy, de este quinto domingo de tiempo de Cuaresma, es la idea de la renovación. Esa renovación que viene desde el Espíritu, que viene desde Dios y que solamente Él puede realizarla de modo pleno si nosotros pues nos disponemos. Por otra parte, yéndonos un poco más al texto de San Juan en el capítulo número 8, versículos del 1 al 11, se nos van diciendo diversos elementos que componen esta escena. El primer elemento, por ejemplo, es el que encontramos en el versículo 1. En aquel tiempo, dice San Juan 8:1, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Jesús se va al monte de los olivos, nos dice el texto de Juan capítulo 8.
Pues se va a orar. Es lo que comúnmente hacía Jesús. Cuando se iba a un lugar apartado o se iba a un monte, y en este caso al Monte de los Olivos, se va a encontrar con Dios, se va a encontrar consigo mismo. Jesús hace esos espacios en su diario vivir para tomar fuerzas, para también comunicarse con el Padre y desde allí nutrir su alma para que su ejercicio pastoral sea más sabio, más prudente. Pues bien, antes de tener esa controversia con esta situación que le presentan de esta mujer adúltera, Jesús ha ido a orar, ha ido a tener ese momento de silencio con Dios, consigo mismo. Esto es interesante porque vemos a Jesús que va al Monte de los Olivos. De igual modo lo vamos a ver dentro de unos días en aquella escena, un día antes de entregar su vida por nosotros, en el Jueves Santo, cuando va al Monte de los Olivos a hacer esa oración que comúnmente le llamamos la oración en el huerto de los olivos. Bueno, pues Jesús, al igual que el día antes de su entrega en la cruz, va al Monte de los Olivos, también hoy, momentos antes de que le presenten aquella controversia de la mujer adúltera, va también al Monte de los Olivos. Este paralelismo bíblico de alguna manera nos está indicando que Jesús sufre, al igual como sufre intensamente el hecho de que va a ser entregado, de que va a ser martirizado, asesinado en la cruz del Calvario. También sufre cuando al ser humano se le desprecia por culpa del pecado, que es lo que ahora de alguna manera se nos presenta en la escena de Juan capítulo número 8. De algún modo, pues, es como si nos indicara que Jesús sufre una especie de pasión al ver la actitud acusativa contra aquella mujer adúltera. Por eso es que está en esos lugares muy similares, ¿verdad? Primero lo encontramos en el Monte de los Olivos y luego en la controversia con la mujer. En el relato de la pasión, primero lo vamos a encontrar en el Monte de los Olivos y posteriormente lo vamos a encontrar sufriendo su crucifixión. Al igual que en su Pascua, este dolor pues va a engendrar resurrección. Es porque Jesús muere, porque puede resucitar. Pues del mismo modo, la escena que hoy se nos presenta es como una especie de adelanto de la Pascua de Cristo, nada más que de alguna manera aplicado a el caso de esta mujer adúltera. Jesús también sufre, padece, sufre una especie de agonía al ver el sufrimiento de la culpabilidad y de la culpabilización que le hacen a aquella mujer adúltera. Pero esto mismo engendra resurrección, claro está, no es una resurrección de orden igual a la que va a vivir Jesús, pero sí es una resurrección en el alma. Jesús restablece, perdonando a aquella mujer, restablece su dignidad. En este sentido, entonces, vemos cómo Cristo engendra, pues, una resurrección de esta mujer en el sentido espiritual, en el sentido moral. Por eso vemos algunas características de Cristo en su comportamiento respecto a esta controversia, que nos puede ayudar también cuando nosotros tenemos controversias similares. En un primer momento vemos que Cristo ora. Ha orado antes de iniciar el día, ha orado. Y se ha ido al Monte de los Olivos, hemos dicho. Esto le da, de alguna manera, una cierta paz, pero también una cierta seguridad y sabiduría para saber afrontar las situaciones más conflictivas y más apremiantes que a lo largo del día se le pueda presentar a un ser humano. Y esto es lo que vemos que hace Jesús. Jesús va a solas para orar, para encontrarse con el Padre y encontrarse, hemos dicho, consigo mismo. Pero en un segundo momento encontramos que Jesús tiene la capacidad de saber callar. Por su misma prudencia, por su misma sabiduría, Jesús calla. Aun cuando le piden que responda algo de inmediato, Él no responde. Cuando le preguntan, ¿tú qué dices respecto al caso de la mujer adúltera? El texto nos dice que Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Jesús no responde de inmediato. Jesús deja un momento. Quizá podríamos decir en sentido humano, para pensar mejor lo que va a responder, para quizás dar un poco de tiempo a las demás personas que también piensen si es oportuno esa pregunta que están haciendo en ese momento, etc. Pero Jesús no responde. Esto es
muy, pero muy educativo para nosotros. No responde de inmediato. Aun cuando aquella mujer efectivamente era adúltera, Jesús no la acusa de inmediato, porque a veces no es el momento oportuno. Pero es que es verdad, sí, pero a veces no es lo oportuno hablar de inmediato, aunque sean verdad las cosas. Y Jesús nos da este ejemplo. Nos da el ejemplo de saber tener la prudencia, de saber callar en algunas ocasiones ciertas cosas. El texto nos dice que ellos insistían en su pregunta. Y es cuando Jesús entonces se incorpora. Y ahí sí va a dar una respuesta. La famosa frase, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Con esto Jesús no quería indicar que no podemos de alguna manera hacer juicios morales sobre el pecado, sobre la situación de mal que otros tienen, sino que lo que quería indicar es que no podemos acusar de modo acelerado y de modo condenatorio a las demás personas que han caído, porque eso en el fondo pues no nos ayuda ni a nosotros ni tampoco a los demás. Y aquí es en donde vemos el gesto de ternura y de cercanía de Jesús, que se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. De nuevo, habla lo que tiene que hablar. No habla de más. No habla, podríamos decir, inútilmente. Esta Semana Mayor, en la cual ya estamos a punto de introducirnos, nos quiere llevar a esta escena, podríamos decir, a este encuentro con Cristo que nos perdona, que renueva nuestra vida, que si bien no nos acusa de nuestros males, pero sí nos dice lo que le dijo a aquella mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Esa aseveración de Cristo, que es doble, primero dice, yo no te condeno. Jesús no ha venido a condenar, el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino ha venido a dar su vida en rescate por muchos. La Semana Santa nos va a introducir entonces a ese encuentro con Cristo para que podamos nutrirnos de ese perdón maravilloso que nos renueva, que nos cobija y que al mismo tiempo nos impulsa a seguir buscando el gran objetivo, que es el encuentro pleno con Él en la vida eterna. Pero al mismo tiempo, Jesús, que no nos condena, nos invita en las palabras que le dirige a aquella mujer adúltera a no volver a pecar, a seguir adelante. Vete, le dice aquella mujer, a seguir caminando, a seguir siendo peregrinos de la esperanza, como se nos dice hoy en el año jubilar, la esperanza de saber que siempre podemos ser mejores, que siempre podemos salir de nuestros pecados, la esperanza de seguir adelante en el camino. Y por eso nos indica, no vuelvas a pecar. Se lo dijo a la mujer adúltera, porque Jesús no tiene una misericordia, podríamos decir, chata, una misericordia que deja pasar todo lo malo, como a veces se nos quiere vender esa misericordia buenista, en donde Cristo no exige nada. Claro que sí. A la mujer le dice, no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar más. Es decir, la invita a seguir luchando, a no conformarse en su condición de pecadora, sino a seguir intentando salir de ella, aun cuando pues siempre tendrá esa condición de pecado, pero que siga pues en esa lucha, que no se conforme pues con su condición de pecado. Y eso es a lo que hoy nos invita Cristo, a toda la iglesia. Yo tampoco te condeno, a toda la humanidad, yo tampoco te condeno, pero anda, no vuelvas a pecar, no vuelvas al pecado, porque eso te daña, porque eso te esclaviza, porque eso te aprisiona. Sin duda alguna, hay muchas teorías en nuestra sociedad de hoy, sobre todo con esta tendencia de la salud mental, a pensar que toda nuestra renovación viene de la pura terapia, por ejemplo. Y no es que estemos en contra de la terapia, ni que vamos a caer en una especie de negacionismo terapéutico, como que si eso no fuera bueno. Claro que es bueno, pero podemos caer en la trampa de pensar que pues todo lo soluciona la terapia psicológica, que todo lo soluciona la política, que todo lo soluciona el esfuerzo meramente humano. No, las cosas se renuevan de un modo más profundo cuando nos encontramos con Cristo, que es lo que le pasó a aquella mujer adúltera. Es cierto, su pecado es grave, es cierto, su pecado es penoso, es cierto, su pecado es bastante, digámoslo así, degradante,
Pero al encontrarse con Cristo, aquella mujer se renovó, aquella mujer caminó. Le pedimos al Señor entonces que nos ayude a cada uno de nosotros en este y ya casi inicio de la Semana Santa. No se pierdan pues nuestras reflexiones que día a día vamos a estar subiendo, Dios mediante, en este canal. Que Dios nos ayude y que también tengamos la actitud de la mujer adúltera que dejó perdonarse por Cristo, que no se hundió en su pecado, que supo reconocer su pecado y desde allí seguir adelante. Bendiciones para todos.